Georges Collet, de formación filosófica y lingüística, se desarrolló como psicoterapeuta durante más de 15 años, al tiempo que profundizaba sobre diversos conocimientos relacionados con la sabiduría humana, como la cábala, la numerología y el tarot de Marsella, entre otros. Esto lo llevó en los años 80 a crear un método que bautizó como el referencial de nacimiento. Construido a partir de la fecha de nacimiento y basado en el tarot de Marsella, el diferencial de nacimiento representa un mapa simbólico que conecta directamente con el hemisferio derecho y su simbolismo arquetípico y mitológico, permitiéndonos reconocer nuestra misión en la vida y descubrir todo aquello que podríamos denominar retos y potenciales relacionados con nuestro propio camino dentro de la experiencia de vida en la Tierra. Lejos del uso adivinatorio que se le ha dado en la historia más reciente, Georges Collet abraza el tarot como un libro de sabiduría con el que podemos jugar a recuperar el poder, algo que ya proponía Carl Gustav Jung al descubrir el poder simbólico de cada arquetipo. Así, el referencial de nacimiento propone una reinterpretación de los arcanos del tarot de Marsella bajo una perspectiva humanista, evolutiva y terapéutica que permite actualizar sus símbolos en la experiencia individual. Nos propone en esencia un mapa de vida, un proyecto existencial de autoconocimiento donde ningún destino está escrito. Enfoca con su luz las cualidades personales que despiertan en el ser humano cuando elige desarrollarse traspasando su propia sombra desde el proceso personal. Hoy hablamos con Katia Walsh, experta en referencial de nacimiento y representante de Georges en España, con la intención de compartir un conocimiento que puede ser de gran ayuda a quienes buscan herramientas para el autoconocimiento y la expansión de conciencia. Un conocimiento compatible con todos aquellos que nos ayuden a recuperar el poder, a reunir lo que separaron de nosotros cuando se fraccionó y encriptó el conocimiento original que hoy en día tantas personas tratan de recuperar a través de su propia forma de sentir la vida. Hola, soy Víctor Rosa y os doy la bienvenida a este programa especial sobre el referencial de nacimiento. Tenemos la suerte de contar con Katia Walsh. Hola Katia, ¿cómo estás? Ella es representante en España de Georges Collet, el creador del referencial de nacimiento. ¿Y por qué hago este programa especial? Pues porque mi mujer y yo recibimos el contacto de este conocimiento, nos fue muy bien, nos pareció muy interesante. También conocéis muchos que yo soy un gran fan del tarot jungiano, o el tarot que propone más la escuela más jodorowskiana, para entendernos, es decir, no el tarot adivinatorio, sino el tarot de responsabilizarse de adentro, de trabajarse, y también de toda la parte arquetípica y simbólica. Y Georges es un experto en todo eso, y Katia, que en realidad, tú me hiciste a mí la tirada, y la verdad es que tu energía y tu forma de mover en lo sutil también es algo a destacar, por lo menos por mi parte, y me apetecía mucho que conocierais esto, porque viene a hacer formaciones a España, y porque sobre todo es un conocimiento que creo que sería muy bien que se extendiera, ya que es algo nuevo por lo menos para nosotros, porque en Francia lleva tiempo, 30 años ya, pero quizás se está abriendo mucho a nivel ya más internacional, y creo que vale la pena, ahora que se abren tantas cosas interesantes, que esto también esté ahí presente. Una ayuda más y una forma más de autoexplorarse y de conectar con posibilidades de expansión. Así que sin más dilación vamos a ir directamente a Katia y el referencial. ¿Qué es el referencial, Katia? ¿Qué es el referencial? Es una herramienta, desde luego, de evolución personal, de autoconocimiento y también de evolución a nivel de tu relación con los demás. De relación interpersonal, no tanto solo personal. El método que ha creado Georges parte del simbolismo de los arquetipos que están en el tarot de Marsella, aunque también, creando el referencial, se basó en la numerología, en la cábala, en muchos conocimientos. Y a partir de la fecha de nacimiento, pues se va construyendo este referencial de nacimiento.
Para los... Ya sé que no es lo mismo, y ya sé que hemos hablado... No es muy bien una tirada, claro, ¿eh? Claro. Y tú también me has dicho muchas veces que no tiene nada que ver, pero para que lo entienda la gente, sí que creo que es interesante hacerla, aunque las comparaciones siempre son malas, ¿no? Por ahí está mi hija corriendo, se oirá el sonido de un niño gritando y riendo, una niña. Bien, sería un poquito como la carta natal astrológica, pero sin astrología, es decir, a través de las cartas del tarot, a través de la numerología, a través de la cábala y otras historias, se genera una especie de mapa, o no una especie, sino un mapa que te muestra muchas cosas sobre ti, ¿sí? Es decir, un poco lo que sería la carta astral en la astrología, que es un mapa de tu llegada y de tus posibilidades y de tus posibles bloqueos para que tú te conozcas o te reconozcas mejor, pero en este caso, bueno, está más basado en el tarot que en los planetas y aunque creo que en las dos partes hay numerología, también, como decíamos, toca un poquito el tema de la cábala. Reconozco bastante ahí quizá la base de lo que sería el árbol de la vida, ¿puede ser? Sí, también. Sí, ¿eh? También. Es decir que, bueno, es un conocimiento y lo curioso es que esta fusión de conocimientos en este conocimiento, por lo menos en los casos en los que yo he conocido, dan el clavo. De hecho, tú traes ejemplos hoy también. Sí. Así que vamos a ver un poco. Vamos a ver un poquito, pero sí. me gusta cómo has presentado como mapa, porque claro, tú ya has hecho una sesión de referencial, entonces si para ti es así, perfecto. Sí. Cómo lo has vivido tú, cómo lo has sentido, ¿no? ¿Qué aspectos se han tratado, qué ha podido desbloquear, qué has podido comprender mejor. De hecho, es una forma, se podría decir que se trata de como un espejo, el referencial sería como un espejo simbólico de nuestra propia estructura interna. Entonces se constituye, lo que dices mejor, ¿no? Enseñarlo es quizás más fácil explicarlo. He traído varios referenciales que he calculado previamente, ¿de acuerdo? Y un poquito para que veáis la estructura, porque es un método muy estructurado. Es decir, que quede claro, ¿eh? No tiene nada que ver con tiradas de cartas, sino que se usa el tarot para este mapa. Porque ¿sí? el tarot no deja de ser un gran libro de sabiduría. Claro, Jean Colleuil dice es un libro de sabiduría con 78 capítulos. Claro, que además va directo al inconsciente porque el inconsciente es simbólico. Y entonces siempre hay una base, ¿verdad? Hay una cruz y unas diagonales que me recuerdan muchísimo, pero muchísimo al diagrama de Peirce y muchísimo también a toda esa estructura en 4, en cruz, que después tiene las diagonales, el diagrama de Peirce, que está en todas las culturas iniciáticas del planeta. Y justamente hace poco he estado con José Luis Parise precisamente hablando de eso. ¿Sí? Es decir, que curiosamente vuelve a estar esa estructura iniciática en esto también. Están en todas partes. Georges escoge la cruz, la llama la cruz de San Andrés, es decir, tiene una columna que es vertical. Sí. Igual podemos subir un poco más abajo por la mesa. Sí. Que es la columna vertical, que se llama, lo llama la escalera de Jacob, por lo que implica de evolución del ser humano. Luego tenemos la columna horizontal, que llamamos el horizonte. ¿De acuerdo? Él, de hecho, cuando empezó a constituir el referencial, empezó con la matriz. Es decir, solo habían 4 casas. Y luego, con el tiempo, fue desarrollando, fue investigando y fue desarrollando todo el referencial. También como en astrología, hay una matriz. Y también como en astrología, ahí está la matriz y están las casas. También habláis de casas. Sí. Pero no son las casas de la astrología, podría coincidir la primera quizás, pero no se basa él en esto, sino porque hay 14 casas además en el referencial de nacimiento, 13 son arcanos mayores y un arcano menor, que no menor por menor importancia, ni mucho menos, que viene a ser como una síntesis de todo lo que es el referencial. ¿Y por qué 14 casas? Porque Georges se basa en el mito de Isis y Osiris. Osiris partido en 14 pedazos, e Isis, su amada hermana, esposa, amante, amiga, fue recogiendo todos los pedazos para reunirlos. Como si la misión, un poco dice Georges, la misión de la mujer era unir al hombre y ayudarle a crecer como hombre, ¿no? Y entonces se basa en esto, en el mito de Isis y Osiris, para crear estas 14 casas. Entonces, yo he cogido este ejemplo, es el caso de Alma.
Acabo de estar hace poco. Además, sí, ha estado por aquí. Sí, tengo amigos que han ido, es la mujer que da tantos besos, ¿verdad? Que hay es tantos una abrazos, mujer que se dedica desde hace muchos años a abrazar al mundo. A dar abrazos. Viaja por todo el mundo dando abrazos. ¿Y por qué ella da abrazos? Porque así lo siente. Ella, en su referencial de nacimiento, tiene una configuración que es un aspecto que es bastante único. Es que en un referencial de nacimiento puedes tener repetido más de una vez un arcano. A eso lo vamos a contar. Sí. Es decir, es un mapa, una tirada, con las cartas del tarot, pero se pueden repetir. Se pueden repetir, efectivamente. Por tanto, puedes tener 7 de una cosa y no tener algunas. 8 como máximo. 8 como máximo. Pero ya sobre 14. Pero es raro. Sobre 14 láminas, que salgan 8, 7, 6 iguales, es bastante. Disculpa, y obviamente esto no sale de, como decíamos antes, de una tirada al azar. No. Sino que tiene que ver todo con. Esto parte de la fecha de nacimiento y luego, una vez se ha creado la matriz, entonces empiezan a haber cálculos, Bien. sumas. O sea, hay un procedimiento. Hay un procedimiento. Que siempre es el mismo y que varía en función de la fecha de nacimiento. Sí, de la y ello persona. quiere decir, por ejemplo, y me anticipo quizás a lo que alguna persona puede estar pensando ya, quiere decir que la persona con la misma fecha de nacimiento, hay muchísimos millones de personas que tendrán la misma fecha de nacimiento, pero en función de dónde se encuentra el arcano, la casa, la experiencia personal se vivirá de una forma diferente. Es como la astrología china en el sentido de que igual yo soy, no sé, mono como no sé cuántos que son mono, pero mi vivencia como mono no es la misma que la de otros. Es algo así, ¿no? Exacto, y quizás iríamos un poco más lejos. Eso es siempre para dar facilidad a comprender y a introducir. Luego, quien quiera más, luego al final ya vamos a dar datos para quien quiera formarse, quien quiera aprender más, quien quiera comprar libros o conocer los libros de George que se están traduciendo. Sí, se están traduciendo al castellano, español. porque tiene más de 10 libros. Claro. Es un experto en la materia. También hablaremos luego un poquito de George. Ya hablaremos luego, pero que sepáis que sí que se están traduciendo los libros en castellano porque hay interés, y bueno, sobre todo en Sudamérica, ya Colombia ya se ha abierto ahí. Sí. Entonces, bueno, Ama. ¿Qué tiene de especial Ama? Pues que tiene 7 ermitaños. Claro. 7 ermitaños. ¿Eso qué ¿Conoces el tarot? Sí, ¿qué significaría tener 7 ermitaños para el que nos está escuchando? Bueno, primero, ¿qué significa? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué representa o qué simboliza el ermitaño? Bueno, el ermitaño es un personaje, pues eso, que camina, va a buscar la fuente, la luz que tiene interior, puede buscarlo meditando, yendo hacia la naturaleza. Se podría decir que el ermitaño es muy ecológico. Busca su sabiduría interior, la paz, la tranquilidad, para luego él poder ayudar a los demás siendo un guía. Pero un guía tranquilo, pausado. Y ella tiene 9 arcanos. Y además, cuando vemos su vida... 8 o 9. Aquí tiene, bueno, es el de su fecha de nacimiento y aquí tiene 8, tiene 8 a partir de la fecha de su nacimiento, tiene 7 y tiene 7, porque en la casa 8, que es esta casa de aquí, cambia cada año. Entonces es cíclico. Es verdad, hay vuelve cada 9 años. Vuelve. Entonces aquí he hecho el referencial de la fecha de su nacimiento, que ella nació en el 53, ¿de acuerdo? Aquí tiene 8. Pero ella tiene 8 nueves y curiosamente esta mujer lo que aporta es luz. Desde la sencillez, desde el amor, porque el ermitaño es un guía amoroso, es un sabio, humilde, que proyecta su sabiduría. Y ella, cuando estás a su lado, cuando ves todo lo que organiza, ¿no? Bueno, que le organiza, porque ella solo está ahí sentada horas y horas abrazando, te das cuenta que la gente sale de ahí con una mirada diferente. Transmite paz, transmite amor. Y su misión en la vida es ser un guía que transmite desde la sencillez paz, amor y armonía. Y que nos da un mensaje muy, muy especial. Como decíamos antes, hablaríamos de George, podemos introducir de vez en cuando, cuando vamos viendo ejemplos. ¿Quién es George? Porque en Francia es todo un personaje.
es filósofo, ¿no? Él es filósofo, es un gran pedagogo, pero también es poeta y ha hecho también películas, se ha dedicado al teatro. Es un hombre que tiene una visión del mundo como es un gran creador. Ha trabajado también con la energía de las piedras. De hecho, hizo hace tiempo un tarot de cristales, haciendo, en sus libros, en alguno de ellos lo especifica, ¿no? Haciendo la relación, por ejemplo, de un mineral determinado con los arcanos del tarot. Es un buscador incansable. Y como dices, tiene más de 10 libros en Francia, o 10 libros. ¿Y por qué de repente creó el diferencial? ¿De dónde surgió todo eso? El referencial. ¿Cómo se ocurrió de repente crear esto? ¿Quería unificar todo lo que él conocía de alguna forma? Bueno, él en aquella época era profesor de filosofía y hizo hacer un trabajo a sus alumnos de filosofía. Y 2 de sus alumnas le preguntaron si podían presentar un trabajo sobre el tarot. Claro, él en aquella época había oído hablar del tarot, pero del tarot como algo, no sé, como muy esotérico, no tenía realmente estudios ni había profundizado para nada. Y bueno, les dijo, de acuerdo, si queréis hacer un trabajo sobre el tarot, pues hacerlo. Y cuando ellas hicieron la ponencia, entonces Rob se quedó alucinado de ver toda la información, cómo lo presentaban, ¿no? Y él pasó a ser, de profesor pasó a ser el alumno de sus alumnas. Y a partir de ahí tuvo mucho interés y empezó a investigar y ahí pues su trabajo. Claro, y quería hablar también para los que no conocen y creen que el tarot son, pues eso, tú has dicho que eran 72 capítulos, ¿no? 78 capítulos, ¿no? 78, porque son 78 las cartas del juego, entre comillas. Tuve un lapsus con los 72 nombres de Dios ahora, es que son tanta información que se mezcla. 78 capítulos, y muchos dirán, pero capítulos de qué, son imágenes esto. Y bueno, quizá les podríamos contar que en realidad el inconsciente funciona por simbolismo y por arquetipos, que estamos representando mitos, de ahí el tema que hablabas antes de la mitología, ¿no? Y incluso la escala de Jacob, pues todo tiene que ver con mitología de Isis y Osiris, y que en la imagen, el inconsciente traduce todo a imágenes, en esas imágenes está quizá todo el conocimiento, ¿no? Encriptado. Por tanto, es como un diccionario mágico, casi. Y como un libro de sabiduría, como lo puede ser el I Ching, como el libro de los egipcios de los muertos. Claro. Pero al basarse en imágenes, quizás es lo que sorprende más, ¿no? Cualquier persona puede tener acceso a la información que te da una imagen, ¿no? Lo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Cuando ves este personaje, bueno, quizás a lo mejor también podríamos hablar de este personaje porque algunas personas ven en él una persona como solitaria. De hecho, él dependerá mucho en tu referencial cómo tú vives este ermitaño, porque tú puedes sentirte muy cómodo estando solo. Claro, esto es bueno. Yo cuando a veces hago tiradas y le digo a la persona, tú estás muy bien, lo que pasa es que estás viviendo muy mal el proceso de autosanación que tú mismo has despertado en ti, pero según lo que yo estoy viendo tú estás bien. Luego lo desgranamos, realmente está en el mejor momento, pero lo está viviendo como bueno, el duelo, la parte que suelta, la está viviendo mal. Entonces, claro, parece todo terrible, pero eso le pasa en un ayuno, en el tercer día empiezan a ver los riñones, parece que todo eso es terrible, que porque estoy haciendo un ayuno, y si entiendes qué te está pasando, lo dejas, pasan unos días, y dices, pero si el cuerpo está mejor que nunca ahora. Entonces yo supongo que es muy importante también conocer lo que me está pasando, porque así yo puedo entender que si esto es positivo para mí, quizá necesito aprender a vivirlo de otra manera. O sea, también puede ser para eso referencial, supongo, ¿no? Para aprender a tomar una conducta determinada ante un hecho que igual yo desconocía y que igual me está yendo bien. A lo mejor también es tomar conciencia, quizás, de una conducta que quizás no eras tan consciente de por qué la tenías. O ante un conflicto, o hasta frente a una enfermedad, o a nivel laboral, el referencial
referencial es muy útil a nivel profesional también, ¿eh? ¿Cómo se usaría a nivel profesional un referencial? Porque siempre es el mapa y nada más. O como en astrología se pueden hacer mapitas del año, mapitas de... Claro, sí, claro, ¿no? esto es una herramienta que no es fija, se va moviendo, porque nosotros vamos evolucionando en nuestro camino, porque esto es un camino, es como conocerse mejor a sí mismo, ¿no? Es decir, Ama tiene el punto de partida, que es su nacimiento, pero luego ya puede ir viendo cómo evoluciona esto, ¿no? En su punto de partida, Ama además tiene un aspecto que es el emperador. Es decir, aquí hay un conflicto se podría decir, a ver, porque todo esto es la persona que lo expresa. Aquí, en un referencial, tenemos pistas, evidentemente, cuando lo ves, lo vas experimentando, vas notando cosas, pero es con la persona con quien has de trabajar. Claro. Desde luego sabemos que ella viene con un conflicto, un nudo, que puede haberlo resuelto o no con el padre. Sí, sí, y lo de vi hecho, enseguida eso. ahí de acuerdo, porque desde luego es el emperador. Ella, de hecho, a los 9 años tuvo que hacerse cargo de toda su familia porque su madre enfermó y los cuidó durante mucho tiempo. Lo que pasa es que más adelante, cuando ella ya empezó bastante a estar iluminada y a ponerse a cantar, y entonces ya veían que era una persona un poco rara, la echaron de casa. Su padre la echó de casa. Su padre la echó de casa. Ahí lo tienes, ¿no? Bueno, en principio esto es, digamos, los primeros años de tu vida y también tu transgeneracional, porque aquí son las memorias del inconsciente familiar, hasta el colectivo, podríamos decir. Perdona, disculpa que te cortes, para ir centrando. Hemos empezado por aquí, esto es la escalera de Jacob, de la que habla George. Sí. Y ¿Esto sería tu herencia? Esta es tu herencia. Es la herencia. ¿La carta de abajo o toda la línea? No, la carta de abajo. Es ¿con qué vienes tú? ¿Con qué llegas tú? El paquete, tú? ¿no? Exacto. O la mochilita, la mochilita. O la patata caliente, ya sabes. Sí. Y aquí arriba tenemos nuestro testamento. Lo que nosotros, al haber evolucionado, porque se puede decir que cada arcano viene a ser como un marcador que se va moviendo en la escalera. Es decir, no es que sea primero en tu vida eres así, luego es así, luego es así, que sí un poco, pero en realidad es que yo puedo estar de repente aquí, depende de cómo yo esté. A ver, aquí es donde nosotros, cuando, digamos, dejamos como testamento, o sea, nos vamos, ¿no? O sea, representa nuestra muerte, pero también representa... No, la muerte no. ¿Qué es lo que nosotros dejamos de nuestro... Al irnos, ¿no? Nuestro trabajo, digamos, el testamento que dejamos a nuestros hijos y a los demás también. Vale. ¿Okay? Por tanto, esto representa desde el nacimiento hasta la muerte todo lo que uno hace hasta llegar a lo que vino a hacer y a dejar. Sí, pero además es que ella deja un testamento como guía, ya lo está dejando en vida. Es que ya lo vemos en ella. Ahora, puede ser que yo, por ejemplo, esté aquí y de repente me voy a un estado de frecuencia determinado, me voy al niño enganchado con mi padre y me vuelvo de golpe aquí y media hora después me vuelvo a ir al medio. Es decir, podemos ir oscilando según cómo estemos, porque todos volvemos al niño, volvemos a la infancia, volvemos al pasado. Sí, ¿no? Podemos, decir, por eso es tomar un referente, conciencia, ¿no?, de esto. De lo que, donde puedo yo caer y donde vengo, donde voy, es una forma de poderme encontrar en el centro. ¿Cómo voy yo evolucionando? Pero, a ver, aquí digamos que es nuestra evolución y todo eso es cómo transitamos por esta existencia. Entonces, aquí tendríamos cómo se presenta ella al mundo. Aquí la casa 1 es cómo yo, mi carta de presentación. Ella es una ermitaña. Se presenta como un guía, una mujer calmada, con el corazón abierto, que nos va dando esa humanidad y ese mensaje de amor. Pero tiene igualmente en su yo profundo, su ser profundo, tiene un ermitaño. Es decir, que ella se muestra tal cual ella es en realidad. ¿Qué es lo que ella busca? La guía, el guía. ¿Qué es lo que ella hace en su trabajo? Vamos a hablar. Sí, es su trabajo, porque es su misión de vida. Su misión de vida. Ser guía. ¿Y por dónde ella ha de pasar para poder hacer su misión de vida, alcanzar su ser auténtico? Por el ermitaño. Luego, por lo que estoy viendo, la línea vertical sería la escalera de Jacob, sería
desde mi nacimiento hasta mi muerte, todo el proceso en donde yo voy aprendiendo hasta dejar mi legado representado y por donde yo necesito pasar, ¿no? Exacto, para estar donde yo necesito estar. Y la cruz entonces, es decir, la que hace la cruz, ¿esto sería más un apartado más interno? Un apartado más interno. Es, digamos, también es un camino evolutivo. Lo que pasa es que, digamos, que estés más en lo que concierne a tu misión de vida, sí, a lo que tú aspiras, es decir, sí, se supone que a lo que aspiras tú debería estar en consonancia con tu misión de vida, ¿o no? ¿Quién eres tú realmente y qué es lo que tú por dónde tú has de pasar realmente, vale, o sea, para poder llegar a quién eres tú realmente? Claro, o sea, se basa más en la autodefinición, en la autoexistencia o en el camino personal, y esto sería más ese camino desarrollado en etapas o en posibilidades de vida hasta la muerte. Desarrollo espiritual, desarrollo más psicológico y material, pero es que yo creo que todo va unido. Vale. Vale. Si no, es mi necesidad de fragmentar para que se entienda, y a veces no se puede fragmentar lo que no quiere ser fragmentado. Claro, pero bueno, yo creo que es como decir, bueno, a ver, échame referencial. Sí. No te lo puedo echar. Tú ya vienes con unas bases aquí, ¿no? Hemos venido aquí con una... Bueno, es como, échame la carta astral. Sí, claro, y no es eso, no es eso. Ella, por ejemplo, también en el año de su nacimiento vuelve a tener otro ermitaño. Que esa es la que cambia cada año. Esta es la que cambia cada año y que hace aspectos, porque se hacen aspectos aquí. Lo que pasa es que esto ya es un pelín más complicado, son sumas. Aquí hay unas cartas en horizontal que representan algo en concreto. Sí, aquí tenemos la cruz de San Andrés y aquí tenemos unos arcanos muy específicos. La casa 6 es la casa de nuestros recursos. ¿De acuerdo? Nuestros potenciales, nuestros dones. Luego esto es muy interesante porque si uno se hace referencial y sabe que sus potenciales están encriptados en una carta, esa carta tiene la clave de sus potenciales, y observando esa carta y conociendo esa carta puede entender cuáles son sus potenciales. Sí. En principio se supone que las personas ya tienen bastante clara a medida que van trabajando sus cualidades y sus dones. Sí, pero no todo el mundo. Pero hay personas que, y eso lo vemos, eso se puede ver, personas, tengo un caso muy en los ejemplos que he estado mirando, ¿no? En que muchas personas no son conscientes de sus cualidades, claro. Y si las tienen, a veces ocurre que si esta es la casa de las cualidades, esta de aquí abajo, la casa 7, es la de los desafíos. Puede ocurrir que la persona esté viviendo su casa 6 como desafío y encontrarse con que su casa 6 de recursos no la esté utilizando y entre en desafío. Y esto es muy interesante porque hay personas que no se dan cuenta. Y a través de la observación, porque cuando tú haces una consulta de referencial, no forzosamente conoces el tarot. Y lo que solemos hacer es enseñar la carta. A ver qué información le da a la persona. ¿Qué te dice a ti eso? Es lo que decimos de los simbolismos y el arquetipo. ¿Qué te dice? Y a lo mejor la persona a veces se puede encontrar muy cortada, sobre todo si sale un arcano, pues como el arcano 13. Que muchos le llaman erróneamente la muerte. Que llaman la muerte. Georges dice, no, además es que es el arcano 13, no tiene nombre. No tiene nombre este arcano. Y entonces la no nombrada. Claro, si este arcano aparece en un referencial, según tus creencias, según cómo estés tú, puede sorprender. No todo el mundo tiene miedo a la muerte, no todo el mundo se plantea igual la posibilidad de la muerte. Los niños, por ejemplo, cuando ven esta carta, la encuentran muy divertida. Claro. Porque ellos no tienen ya toda esa información, ni creencias, ni a su nivel cultural no lo tienen. Claro. Entonces, bueno, es interesante darse cuenta de esto, porque una carta como esta, si por ejemplo nos la encontramos en la base, la casa 11, estaríamos hablando de un tema de identidad.
Vale. Este arcano no se toca tanto como identidad. Georges, en este sentido, ha desarrollado una teoría, que ¿Sí? el arcano 13, aparte de la transformación, muerte simbólica, cambios, empezar de cero, renacer de las cenizas, es el gran arcano de la identidad. Curioso. Y nos queda, esto evidentemente es muy esencial para que tengáis una idea de lo que estamos hablando, para que veáis la complejidad y la sencillez al mismo tiempo. Hay aquí un par de cartas apartadas. Este es el arcano menor del que hablábamos, y aquí hay una carta apartada. ¿Qué significan esas dos cartas? Además, hay un corazón, aquí una especie de corazón. Sí, el corazón del referencial. ¿Sí? Porque en esta carta se resuma un poco todo el referencial. Es decir, el arcano que se encuentra aquí, además que va a poder utilizarse como recurso o se puede utilizar como un desafío. Es como un comodín. Viene a ser es paradójica, es la paradoja del referencial. ¿Qué hace Ama? ¿Qué hace en toda su vida esta mujer? Está rompiendo la forma en que se está funcionando en el mundo entero. ¿No? Su espíritu desde el amor no tiene nada que ver con las estructuras, aunque este arcano es muy estructurado, es el arcano que rompe todo lo que ya no sirve para nada, todo ese engaño, todas estas falacias, todas estas historias, para volver a lo más esencial, volver a los valores, volver a la tierra, a la madre tierra, ¿no? a una alimentación, a una buena alimentación, a conectar consigo mismo, a saber quién es uno mismo, a reencontrarse. ¿Y este circulito, esta carta con circulito, que es el arcano menor? Este es el arcano menor y es el arcano de síntesis, y entonces es como viene a traer, está muy relacionado con esta casa que es la quinta, que es la quinta esencia, de hecho, del referencial, porque ¿lo ves? Se encuentra justo en el medio, viene a reforzar el simbolismo y el trabajo que se hace en esta casa 5. ¿no? Bueno, no tenéis por qué comprenderlo todo, obviamente, porque esto pues, es como explicar una carta hasta en 2 segundos. Simplemente es para darles una sensación de que esto es interesante, de que hay mucho en juego, que hay mucho en lo que sacar. Yo no hago un duro con esto, también os lo tengo que decir, simplemente lo hago porque me gustó y me parece que es un conocimiento que debería extenderse como tantos otros que nos ayudan a todos, y como más riqueza mejor. Entonces, también porque es un uso del tarot. Yo siempre apuesto por todo lo que usa el tarot de esta forma. Se ha usado tantas maneras, tanto para quitar poder, que me da mucha rabia que no se pueda, que todo lo que aporte, digamos, poder a uno mismo y conocimiento, me parece siempre muy, muy valuoso. Un tarot desde lo humanístico. Claro, y no tanto desde donde es... Y como lenguaje también, claro. Porque es un lenguaje. Claro. Y bueno, has traído ejemplos de diferentes personajes. Sí. ¿Nos puedes decir qué personajes tienes por aquí? Porque igual de repente te digo, vamos a ver el ejemplo de alguno que sea muy significativo. Bueno, mira, Sharon Stone. Sharon Stone Es una mujer que hizo un gran cambio a raíz de un aneurisma. Sufrió un aneurisma y tardó 2 años en poderse recuperar, o sea que bueno, lo pudo conseguir. Esa mujer tuvo unos inicios difíciles en el mundo del cine, consiguió su nova más, su lugar después de interpretar una película Instinto Básico. A partir de ahí ella empezó realmente a ser una artista reconocida, pero después de su aneurisma, donde perdió visión, donde tartamudeaba y no podía caminar, pues después, cuando lo pudo superar, se encontró también con otro conflicto, se separó de su marido, perdió la custodia de su hijo, en fin, cayó bastante abajo. Y un buen día, haciendo una serie donde ella era artista invitada, pero una serie, se dio cuenta que ya había caído muy bajo y se dio cuenta que no quería seguir continuando de esta manera. Entonces, aquí, en sus recursos, lo que decíamos del arcano sin nombre, en sus recursos ella tiene un arcano 13. Es decir, que es una mujer que, aunque todo se derrumba en su vida, su salud, su relación, su profesión, es capaz de remontar el vuelo, de renacer
renacer de sus cenizas. Claro, un poco el ave fénix o el escorpio en astrología, que es capaz de aprender de las profundidades y salir todavía más fuerte. Y lo tiene como recurso. Y eso lo tiene como igual otra recurso. persona tiene otro tipo de recurso y igual se hunde en esas circunstancias, ¿no? O igual tiene más dificultad. Este arcano es un gran arcano de la transformación. Destruye para poder reconstruir. No es que desconstruya, no es la casa de Dios, ¿no? Este destruye, porque hace falta un cambio, y un cambio radical, la gran transformación. Me recuerda a Shiva en la India, ¿sí? Sí, y ella lo tiene justo aquí. Claro, si tienes aquí estamos hablando de ella en su caso concreto, ¿no? Pero si lo tuvieras en un aspecto más complicado, es decir, en el hemisferio sur de lo que sería el referencial, podría ser que fuera difícil para una persona realmente poder iniciar una nueva etapa. Y podría ser que esta persona pues no se sintiera, no supiera quién es realmente ella. Bueno, pues me parece interesante porque además Sharon Stone es una persona que sigue ama. Sigue ama. Y curiosamente ella, en su casa 5, pasaje obligado, quinta esencia del referencial, también tiene el ermitaño. Busca en tu interior la lucecita que tienes para poder hacer lo que tengas que hacer. Quizá es una forma divertida de hablar de referenciales ir haciendo, ¿no? Ir viendo casos concretos para ver hasta qué punto tiene esto posibilidades y riqueza. Y no sé, me apetece mucho, como veo que el tiempo se va pasando, ver algún otro ejemplo. Tienes tantos que si quieres nos puedes leer nombres y ahí escojo uno que me parezca... A ver, me vino Mario... Es que no te creas, los escogí así porque vinieron... ¿Sí? Ada Colau. Ada Colau, bueno, no es muy conocida a nivel internacional, quizá uno más conocido a nivel internacional. A nivel internacional, Yanis Varoufakis. No sé ni quién es. ¿No sabes quién es? No sé quién es. Me encanta. Soy muy honesto, no sé quién es. Vale. Ha sido ministro de Economía del gobierno de Tsipras. Vale, yo conozco a Tsipras, el resto ya no me quedo. No, es el guerrero, el peleón, el economista, el que ha puesto los puntos sobre las is. El que ha puesto cuando Europa, ha ido ¿no? a Europa, exacto, y les ha dicho, dejen ustedes ya de estafarnos, dejen ustedes ya de presionarnos. Vamos a ver sí, me parece interesante. Sí, es muy interesante porque además él tiene 2 estrellas aquí. ¿2 estrellas qué significa? Y un colgado también. ¿Vale? Tiene 2 estrellas. Sí, tiene 2 estrellas. 2 estrellas cartas, en su referencial. ¿De acuerdo? Y mira, también un arcano 13 ahí. Como resumen de su... Claro, él viene aquí a... Él no está... Por historias. Sabe perfectamente lo que está ocurriendo en Europa, cómo funcionan los lobbies financieros. Claro, no se traga como muchos nos tragamos. Y evidentemente entonces sabe perfectamente que si Grecia, como todos los países que están endeudados hasta aquí, no habrá que no pague. Y estarán siempre bajo la esclavitud. Bajo el yugo. Y por tanto, entonces, la carta es el resumen de su propia historia, ya lo cuenta claro. Y él sabe quién es, su identidad, es decir, porque es una carta de la identidad. Es la carta de la estructura también, porque no nos engañemos, hay una espiga de trigo que forma la columna vertebral, por lo tanto esto es estructura, y no nos engañemos, 13 es un 4. 3 más 1, 4. Es un hombre que tiene una estructura muy clara, pero que lo que no funciona se destruye. Y veo que... Para reconstruir. Veo que en potenciales tiene el ermitaño. Sí, potencial. Es decir, este hombre además tiene unos aspectos muy interesantes, entre ellos el abandono del poder. Este hombre no es alguien que busque el poder. Que se aferra, ¿no? No, para nada. Él tiene grandes ideales y busca la autenticidad, busca la conexión. Qué curioso, porque en el reto está la carta de la sanación. Bueno, está templanza, es decir, en su reto está la comunicación sutil. ¿Qué ha pasado con Varoufakis en Europa?
que como he entrado tal cual es decir... es una bastante aquí para... Estamos hablando aquí de cosas. Porque efectivamente ha entrado así, en un boom. No ha caído especialmente bien, porque además es un hombre que dice las cosas tal cual. Y con una postura de no me voy a doblar ante la situación. No ha gustado. Y la prueba es que él ya no es ministro. Claro. No está bien. Katia, al margen de algunos de los libros que se han traducido al español de Georges Collet, hay uno sobre el referencial, ¿verdad? Concretamente sobre el referencial traducido. Sobre el referencial estamos traduciendo la guía del referencial de nacimiento. La guía del referencial. Tenemos una primera guía que ya ha salido, luego va a salir la segunda, creo que dentro de a final de año. ¿Dónde se puede adquirir? ¿En Amazon está o en internet se encuentra? Sí, pero son editoriales de aquí, se encuentra por todas partes. Sí, ¿se puede pedir aquí en una librería? Editorial Icaria la que da. Georges Collet, libros de Georges Collet, ¿no? Y buscarlos que en español. De momento hay solo la guía, la primera guía, aparecerá la segunda, que hablaremos de, es una guía que trata lo que es la relación con las alianzas, las parejas, pero también a nivel de asociaciones. Por eso te digo, se puede utilizar como un instrumento de coaching a nivel empresarial. Es que se está haciendo, se está trabajando. Claro. O sea, estamos viendo la manera de trabajar muy diferentemente y de poder asesorar también a nivel empresarial. Claro. En estos nuevos empresarios con una visión más amplia, ¿no? También la edición es La Llave, va a sacar la función terapéutica de los símbolos. Sí, este libro ya está imprimiéndose. Sí, lo vamos a presentar el día 4 de noviembre en la Fundación Claudio Naranjo. Es posible que salga entonces casi al tiempo que este vídeo, un poco antes de este vídeo quizá. Sí, igual este vídeo sale un poco antes seguramente. Entonces, pero se vendrá muy justito y bueno, supongo que se refiere a los símbolos relacionados con el tarot, ¿o no? Sí, pero también habla de otras cosas. Hace también comparaciones con posturas de yoga y las asanas de yoga con los arcanos. Muy interesante. Georges es un erudito. Georges empieza a hacer combinaciones desde también, porque claro, como libro de sabiduría que es, porque el tarot no sabemos desde cuándo, de dónde viene exactamente, pero sabemos que es muy antiguo y que hay una gran sabiduría ahí. Entonces él es capaz también de hacer la unión entre lo que son, por ejemplo, si cogemos la tabla de Mendeleev con las moléculas, él va a hacer la unión entre el arcano, prototipo, y por ejemplo, pues el oxígeno, que tiene 8 moléculas. Lo va a unir con, por ejemplo, pues la carta de la justicia. O sea, hace uniones, comparaciones. Bien, pues ya lo sabéis, podéis preguntar sobre los libros de Georges Collet, sobre la referencia de nacimiento o este mismo, la función terapéutica de los símbolos, ediciones La Llave. También deciros que están haciendo formaciones en España. ¿Algún email de contacto para si quien se quiere informar? Sí. O apuntar o informar, pero sobre todo bueno, porque hacéis formaciones, ¿no? Sí. Vamos a empezar una nueva formación en noviembre. Así estáis acabando una y ahora empiezas en noviembre. Sí. Empieza en noviembre, finales de noviembre, 26. Entonces procuraremos sacar este vídeo con tiempo para que la gente lo vea. Es una formación son 8 módulos de 3 días cada uno, se hacen en fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y entonces empezamos por entender un poco cómo se estructura un referencial, el significado el sentido de los diferentes arcanos, y luego vamos hacia la evolución, o sea, cómo funcionamos a nivel del trabajo, a nivel de familia, o sea, vamos evolucionando. Es decir, que uno aprende sobre sí mismo y al mismo tiempo aprende cómo hacer referenciales. Es decir, alguien se puede formar y después hacer referencias a otras personas. Efectivamente. Eso es una formación. Es una formación, pero una persona puede hacer la formación para sí misma o para su familia. Claro. Pero puede haber personas que quieran dedicarse profesionalmente a hacer... Y eso está contemplado. Esto está contemplado. Es una formación arreglada en este sentido. ¿Y quien quiere únicamente una consulta? ¿Es posible también? ¿Estáis abiertos a eso? Sí, también. ¿Todo es al mismo email que tienen que escribir? ¿Hay una dirección email o una web? Sí, tenéis el email, es elreferencialdenacimiento@gmail.com. Sí.
Luego tenemos también por Facebook, si queréis, aquí hay información también. Vamos Facebook, ¿qué nombre? Es El Referencial de Nacimiento. Todo junto, ¿eh? Sí. Y luego está la página web de georgescoleuil.es, la página española, la que hemos hecho, donde también hay conferencias colgadas, artículos, en fin, información también de los cursos. Fantástico. Y donde poder, y también donde acudir para tener más información. Pues ya lo sabéis, los que estéis interesados, ahí tenéis esta posibilidad, y los que simplemente pues conocéis una cosa más, pues ya la conocéis. También es interesante saber que existen, igual ahora no necesitáis, pero algún día sí, o igual os ha dado algún tipo de información que os ha podido servir. Esta es la idea. Como os digo, yo no promociono, ya sabéis, cosas, pero sí, si hay conocimientos interesantes, los abro, los comparto, y cada uno que haga lo que quiera. Yo por lo menos puedo decir que mi experiencia en consulta privada ha sido sorprendente, la verdad es que sí, y bueno, y celebro que exista esto como existen, ya os digo, muchas otras cosas. Creo que cada vez hay más gente abriendo, y sobre todo me interesa la parte de unificar, y unificando todo lo que se separó, se fraccionó, unificándolo para volver a un punto en el cual todo sirva, todo funcione. Katia, ¿te quedó algo por decir? ¿Algo que te apetezca compartir? Bueno, darte las gracias por darme esta posibilidad de dar a conocer el referencial de nacimiento entre las personas que te siguen. Bueno, yo también sigo tu trabajo y bueno, te conozco desde hace tiempo por internet y me interesa mucho lo que haces, así que gracias por darme esta posibilidad. Pues gracias a ti. Recordaros algo que a veces me preguntáis, porque eso ocurre normalmente, ¿no? Se relaciona, cuando yo entrevisto a alguien o charlo con alguien, no es que seamos amigos íntimos o pensemos todo igual, sino que simplemente hay una sintonización por un tema y fluye y me parece interesante y hay armonía y se da la entrevista. Con algunos de esos entrevistados soy amigo, con otros soy conocido, con otros hay un gran respeto, o con otros hay una gran conexión, como con Katia, y luego no sabemos nunca dónde puede avanzar eso, si en amistad, si en lo que es, y ya está. Quiero decir que a veces eso es lo que es, que no tengo por qué comulgar al 100% con todo lo que piensan los entrevistados, ni mucho menos, sino que con el tema que estamos tocando tiene que ver con algo que yo creo que es importante. En este caso, sí sintonizo con Katia, he de decirlo, mucho. Obviamente con todos los entrevistados bastante sí, pero también es verdad que hubo una sintonía especial cuando tú con mi mujer y conmigo, y también decir que la tirada, pues la tirada, perdón, lo que hicimos, la sesión que hicimos, también me movió mucho, me pareció muy interesante, y yo creo que esto, pues necesitaba compartir esto. Me vino enseguida, te tengo que hacer una entrevista, Katia. Necesito que, ¿te apetece? Sí, así de paso lo damos a conocer, ven. Por compartir, simplemente por compartir. Sabéis que soy artista y me gusta compartir, y para mí mi vida es mi obra de arte y comparto lo que elijo compartir de ella. Así pues, ojalá sirva a los que estáis viendo esto de la forma en que sea. Esta es la idea, y si no, pues seguimos andando, que hay mucho que descubrir. Katia, gracias a ti por tu presencia, y también os garantizo que Katia lleva las formaciones también un poco en España, ¿no? O por lo menos la parte de la organización y del estar. Sí. Y con ella podéis aclararos, es una persona realmente encantadora, con la que es muy fácil conectar, y bueno, y también deciros que a estas formaciones ha asistido gente muy también preparada. Puede venir gente que no ha hecho nunca nada también, obviamente, pero yo conozco gente, no voy a dar nombres obviamente, pero hay personas muy preparadas, que han estado formándose, y eso quiere decir que esto no es un conocimiento así como... Pero mira, Georges siempre dice, y si no tienes ni idea... También. Claro, esa es la que me gusta. Porque llegas ahí y es un mundo nuevo. Esto es lo que me gusta, que lo puede hacer un superterapeuta o una persona que está muy conocedora de temas de este tipo o de otros tipos, como que puede venir alguien que no tiene ni idea y meterse también. Eso es lo que me gusta. Los conocimientos que permiten que cada uno tome su lugar. Claro. Así que quizás por eso también que lo estoy compartiendo. Bien, gracias, Katia. Gracias a ti. Gracias a todos. Nos vemos en un nuevo programa especial de Galería de la Línea, o en cualquier parte en la que estemos haciendo cosas para compartir conocimiento. Hasta siempre.